conocimiento es uno de los principales objetivos, por lo que les mencionaba anteriormente. Que no se puede, digamos, en una zona geográfica y en un recurso como el suelo que es tan heterogéneo, pues no podemos hablar eh, de alguna manera individualmente de cada pedacito, ¿va?, de suelo que podamos encontrar. Entonces, pues, ustedes saben, el hombre ha venido de alguna manera generando metodologías y una serie de situaciones ahí para darle respuesta a todas las necesidades que tenemos y organizar el conocimiento es uno de los rubros que hay en todos los aspectos de la ciencia, de la tecnología, ¿va?, la organización del conocimiento, y no digamos en el suelo, ¿va? Entonces hay que organizar esas regiones, ponerlas, digamos, delimitarlas, ¿verdad? Ustedes, e indicar geográficamente cuáles son las características de toda esa región, que pueden ser cientos de metros o de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Dependiendo de cómo vayan esas relaciones que hay entre los individuos de esa población, o sea, cómo es que están emparentados, ¿verdad?, los grupos de suelos unos con otros, si hay características similares, y se desarrollaron en, en zonas muy parecidas con respecto al clima. Bueno, una serie de situaciones que hacen al final que se organice el conocimiento. Les voy a poner un ejemplo, y yo me gusta recordarles un poquito, ¿verdad? Con esto, en EDAFO 1 vimos las regiones fisiográficas. Los que llevaron curso conmigo se recordarán que hablamos de las 12 o 13 regiones fisiográficas que hay en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esas regiones, la división que existe entre una y otra, ¿verdad?, que vimos en el mapa, es una división natural. Fíjense ustedes, no es una división que se la hayan inventado alguien, sino a través de los recorridos que se han hecho en el país y de las zonas y de todo el asunto. Hay límites naturales, o sea, ese mapa prácticamente se hizo así porque hay divisiones claramente en los suelos, en el clima, en las rocas, en una serie de características que identifican a una región fisiográfica. Algo que fisiografía tiene que ver con parte geográfica, con la parte litológica, que son las rocas, con los tipos de suelos, con los tipos de climas. Y si ustedes se dan cuenta, cada región fisiográfica delimitada que hay en ese mapa, ¿verdad?, es un grupo, ¿verdad?, está organizado el conocimiento de ese grupo de climas, de suelos, de esa región que comparte todo eso, ¿verdad? Cada región más o menos tiene el mismo clima. Ponerles un ejemplo, la llanura costera del Pacífico, ¿verdad? Todos los suelos que están en esa tienen ciertas características muy parecidas, son suelos profundos, etcétera, en términos generales, ¿verdad? Se desarrollaron en clima cálido. Toda la llanura costera del Pacífico es costa. Tiene una altura sobre el nivel del mar que va de 0 a máximo unos 100 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? O sea, comparten una serie de características. Pero ¿qué pasa ahí? El conocimiento está organizado y a toda esa región de suelos, de clima, de todo, le llamamos la región de la llanura costera del Pacífico. Entonces lo mismo es con los suelos, ¿va? Ustedes, uno de los objetivos es organizar el conocimiento para finalmente establecer clases, ¿verdad?, entre estos mismos, y que estas clases sean útiles para fines prácticos, como dice la última, ¿va? Después de clasificarla y aprender la información de que hay en todas esas regiones, en todas, cómo se agruparon todos estos suelos, pues ya se establecen divisiones, clases, se les dan nombres, ¿verdad? Se empiezan a categorizar toda esa información, ¿verdad?, desde lo más general hasta lo más específico que podamos encontrar en una región. De hecho, esta metodología es natural o taxonómica, ¿verdad? Ordena los objetos, dice, en categorías integradas por clases, que permiten conocer los principios que rigen sus relaciones naturales, ¿verdad? Es
Por ejemplo, el USDA dice que es una taxonomía del Departamento de los Estados Unidos, de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, en este caso la que se utiliza a nivel mundial, Soil Taxonomy, ¿verdad? Es la clasificación taxonómica o natural que se emplean en la mayoría de países. En algunos países, Francia, por ahí, en algunas zonas, han utilizado en algunos casos algunas clasificaciones, ¿verdad? Muy para cada país. Como les conté aquí, nosotros tenemos nuestra propia clasificación de suelos, que la hizo Charles Simmons en 1956 y la pueden encontrar ustedes en la biblioteca. Hay mapas bien hechos de esa época. Créanme que son mapas bien exactos. Yo los he usado en campo y perfectamente, donde Simmons dice aquí hay una serie y aquí empieza la otra, exactamente ahí empieza. O sea, tiene muy pocos errores esos mapas, a pesar de ese tiempo. Fue un trabajo bien hecho. Por lo tanto, hasta la fecha ha estado vigente en Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, pues existe la necesidad de seguir avanzando y evolucionando la información. Y les voy a contar que Guatemala, como en todas, ¿verdad? Ustedes ahí sí que a veces da vergüenza, ¿verdad? A veces hablar con gente de otros países. A mí me ha tocado a veces estar con colegas de otros países y hablar de estos temas, ¿verdad? Y a veces da un poco de vergüenza decir que hasta la fecha en Guatemala no tiene un estudio taxonómico de suelos, ¿verdad? Si nos vamos de México para arriba, todos los países tienen su estudio suelero taxonómico, usando esta clasificación del USDA, el Soil Taxonomy. Y si nos vamos del Salvador para abajo, todos los países tienen su clasificación taxonómica. Nosotros, fíjense ustedes, a la fecha, solo se han hecho 5 departamentos de Guatemala. El Ministerio de Agricultura, el Congreso, todo lo que ustedes saben, todas las autoridades siempre se han hecho de la vista gorda con todo lo que son proyectos de este tipo y nunca impulsan nada en el país. Entonces, no contamos con una taxonomía de suelos, ¿verdad? A la fecha para todo el país. Hay un mapa y es el que ustedes encontraron, pero ese mapa solo dice que es una aproximación a la taxonomía de suelos y solo existe la clasificación de ese mapa a nivel de orden, nada más. Ese mapa se basó en el estudio de Simmons que yo les digo y se basó en otros estudios que se hicieron a nivel nacional, como el de Senjicaña, que Senjicaña es una institución que trabaja para la caña de azúcar, está en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Ellos sí hace años ya, yo diría unos 15 años, que hicieron su taxonomía de suelos para la zona cañera. Y así hay otros estudios regados en el país, tesis que han hecho ustedes mismos, como sus colegas, sus compañeros que han salido antes, han hecho algunas tesis, pero son puntitos los que han trabajado a nivel nacional. Y todos esos sirvieron para hacer el mapa que ustedes encontraron en la literatura, pero solo llega a nivel de orden, que es la categoría más general de clasificación taxonómica, utilizando el sistema de la Soil Taxonomy, ¿verdad? O sea, la taxonomía de suelos del USDA, o sea, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. De ahí hay otras técnicas o prácticas en las clasificaciones que permiten agrupar los sujetos de acuerdo con propósitos específicos, como la clasificación de suelos por aptitud de uso. Aquí tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el INAV tiene varias clasificaciones donde involucran algunas características de suelos. Tenemos las clases agrológicas de suelos, por ejemplo. No sé si ustedes la vieron en alguno de los cursos, pero las clases agrológicas, o las van a ver ahorita posiblemente cuando entren a conservación de suelos, ahí van a ver todas estas clasificaciones técnicas, ahí se recordarán de mí, van a ver las del INAH, van a ver de la FAO, como dice aquí, las del MAGA, hay varias clasificaciones, pero no es taxonomía, ¿verdad? Y cuando no es taxonomía, lo que hagamos solo se va a conocer internamente en el país, ¿verdad? No se va a conocer a nivel internacional. Entonces, en conservación van a ver ustedes otras clasificaciones. La FAO tiene una clasificación
taxonómica, pero no está mezclada. Y la FAO normalmente trabaja a escalas de mapa muy grandes. O sea, las escalas son 5 millones. Es una escala muy grande en número, pero en resolución es una escala muy general, ¿verdad? Entonces, en un mapa, entre más pequeño es el número, la definición o el grado de fineza de la información es mayor. O sea, si yo comparo un mapa 1/10,000 comparado con 1/1,000,000, y en 1/10,000 yo estoy viendo un mapa a nivel de detalle, ¿verdad? Que me enseña muchas cosas de una región muy de cerca. Pero si yo miro ese mismo mapa 1/1,000,000, pues posiblemente ese 1/1,000,000 van a caber. Si en el de 1/10,000 cabe un departamento, en 1/1,000,000 van a caber todo Norteamérica y Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? En ese mapa. Entonces el detalle es bastante grueso, ¿verdad? Muy general. Así lo tiene la FAO. Ahí van a encontrar ustedes algún tipo de información, pero muy general a nivel mundial. Pero la Soil Taxonomy, repito, para nuestro caso solo hay 5 departamentos en los cuales ya se trabajó desde el orden hasta las demás categorías jerárquicas, que son las que están ustedes viendo acá. Entonces, esa metodología dice, organiza el conocimiento en categorías y en clases. Las categorías no son más de grupos de clases definidas al mismo nivel de abstracción, de generalización o detalle. Ya vamos a ver. Cada categoría está formada por un número variable de clases. Las clases son grupos formados por individuos de una población con características comunes. Ejemplo, regímenes de humedad. Como les decía yo a ustedes, por ejemplo, clases podría ser aquí las regiones fisiográficas, que están, suelos que están ahí en una región, pero que fueron formados bajo un régimen de humedad. O sea, en una región fisiográfica, casi en donde va el mapa y por donde está la delimitación, llueve casi lo mismo. Tiene casi la misma temperatura, ¿verdad? Entonces las clases son grupos formados por individuos de una población con características comunes. Ejemplo, pues, algunos suelos que se formaron en el mismo régimen de humedad, ¿verdad? De hecho, vamos a ver más adelante que los regímenes de humedad es una característica de diagnóstico para darle nombre a los órdenes de suelos que vamos a ver más adelante. Entonces, las categorías aquí van desde la más general, que es el orden, a la más específica, que es la serie. Entonces aquí clasificamos a los suelos en orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie, ¿verdad? Que nos da hasta la última información, sí, más detallada de una región. El orden nos da, por lo tanto, entonces, características generales de esos suelos. Cuando yo les digo el orden, estoy hablando de lo que ya vimos en los mapas: andisoles, ultisoles, vertisoles, molisoles. Ya vamos a ver ahí de dónde sale el moli, el andi, etcétera, qué significa. Tiene un vocablo ahí inicial, pero lo que quiero que entiendan y que les quede un poquito de información es que el orden es la categoría que nos da características muy generales de los suelos de esa zona. O sea, si yo hablo de un andisol, por ejemplo, que ya es un orden, ¿verdad?, establecido por ciertas características que vamos a ver más adelante, yo ya sé que ese andisol es un suelo con mucha materia orgánica, que es un suelo ácido, que fija fósforo, ¿ya?, que tiene suficiente cantidad de arcillas halófanas, porque los andisoles, una de sus características son las arcillas halófanas que fijan fósforo, de los 3 tipos de arcillas que tenemos, ¿verdad? Y entonces yo voy a saber que esos suelos son fáciles de manejar, porque no son arcillas totalmente todas laminares, ¿verdad? Que no se encharcan, que un poquito más de flexibilidad en su manejo, que son de medianamente a altamente fértiles, ¿verdad? Porque son suelos formados en roca volcánica, con buenos contenidos de nutrientes. O sea, tengo un
panorama general. Pero ya para llegar a establecer el manejo de cada uno de los subórdenes que hay en el orden Andisol, porque hay varios subórdenes, y hay otros más pequeños que son las series, ¿no? Hasta ahí ya debo de tener mucho más información. Ya la serie y la familia a mí me dice realmente cómo debo yo de organizar la información y cómo la tengo que transferir para decir al agricultor, mire, su suelo va a responder así y hay que manejarlo así. Entonces, el sistema de clasificación natural de la Soil Taxonomy es un sistema jerárquico, ¿verdad? Orden, suborden, grupo, subgrupo, jerárquico y multicategórico, que permite agrupar los suelos con características semejantes en diferentes niveles de abstracción, detalle u homogeneidad, ¿verdad? Que son, digamos, las tres palabras que nos guían o han guiado a los expertos en taxonomía, ¿verdad? A los sueleros taxónomos, la abstracción, el detalle o la homogeneidad, para poder llegarle a un orden, a un suborden, etcétera, etcétera, porque se necesitan ciertas características, ¿verdad? Miren las fotos de aquí abajo, no todos los suelos son iguales. Miren este suelo, el de la derecha, pueden ver ustedes que es un suelo que tiene una serie de capas, ¿verdad? Para poder clasificar todo esto debe tener ciertas características que lo identifiquen, características físicas, químicas y biológicas que tendrán que ser analizadas en el laboratorio para poder, con esa información, poder llegarle a establecer tipo de suelo es, ¿verdad? Igual para este que se mira rajado, miren ustedes, puros suelos arcillosos, entonces a uno, aquellos que se contraen y se expanden, ¿verdad? Y así podemos ver suelos profundos, ¿verdad? Los pardos, normalmente estos suelos son suelos arcisoles, ¿verdad? Etcétera. Bueno. Entonces, observemos esta diapositiva y ustedes pueden ver acá que era lo que yo les decía, ¿verdad? Escala pequeña, 1 2 millones, escala grande, 1 10,000, ¿verdad? Entonces, este triángulo que ustedes pueden ver acá es el triángulo de las categorías, ¿verdad? Está formado, como vimos en el anterior, dice ahí, categorías, ¿verdad? Grupo de clases definidas al mismo nivel de abstracción. Grupos formados por individuos de una población con características comunes. Entonces, las categorías van de lo más general a lo más específico. Y eso es lo que nos indica este triángulo, ¿verdad? La parte más general es el orden. Después vamos con el suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Si nos ubicamos en este triángulo del lado izquierdo, dice arriba dice bajo y abajo dice alto. Bajo, detalle, ¿verdad? Si nos vamos del orden hacia la serie, entre más vamos bajando de categoría, entre más vamos profundizando, hay más detalle en la información. Entre más vamos bajando de la parte general hacia la parte detallada, hay objetivos más prácticos. Entre más vamos bajando del orden hacia la serie, vamos a encontrar cada vez zonas más homogéneas en cuanto a sus características. Eso es lo que quiere decir estas flechas acá, ¿verdad? Que empiezan del orden de lo más general hacia lo más específico. Entonces, algunos fundamentos de objetivos, ¿verdad? Las categorías, que dice, tiene un asterisco, dice, cada categoría está integrada por clases y cada una de ellas tiene un mensaje específico, más detallado a medida que se incrementan su número. Bueno, entonces, fundamentos, dice, las categorías, énfasis en la génesis, hipótesis y teorías. A partir de ahí es de que se genera la información, ¿verdad? Y entonces las categorías sirven para organizar, la génesis sirve para comprender de dónde viene el origen de todos estos suelos, ¿verdad? Cómo se formaron, etcétera. Y las hipótesis pues nos sirven para comparar, ¿verdad? ¿Qué pasa con este y con lo otro? Tenemos que demostrar lo que estamos diciendo. Entonces, normalmente las categorías bajas, o sea, aquí estamos hablando de categorías altas, o sea, las más generales.
orden, suborden, grupo, gran grupo. Y las categorías más específicas o las bajas, aquí ya no podemos hablar de una hipótesis cuando referimos a cómo se va a comportar el suelo, ¿verdad? Es que como arriba tenemos poca información, las categorías más generales hay poca información, y información más general, yo tengo que a veces hacer hipótesis para comprobar si realmente va a pasar sí o no, ¿verdad? Pero ya mientras nos vamos metiendo a más información hacia categorías más específicas, simple y sencillamente ya hay predicciones, no hipótesis, sino ya con toda la información que nos da una serie, una familia, pues simple y sencillamente ya sabemos a qué atenernos de cómo se va a comportar ese suelo. ¿Para qué sirve eso? Para transferir y aplicar. O sea, ya sabiendo cómo todas sus características y todo el asunto, cómo se va a comportar, qué esperamos de ese suelo, pues simplemente sirve el conocimiento para decirle al agricultor, mire, aquí hay que hacer esto, mire, este suelo se va a erosionar fácilmente, hagámosle curvas de conservación de suelos, curvas a nivel o acequias o lo que sea, ¿verdad? Mire, este suelo tiene muy poca materia orgánica, y si no hace esto, entonces ya las categorías más específicas nos dan información más detallada, como ustedes lo ven acá, ¿verdad? Entre más general es el asunto, la escala de un mapa es más grande en número, pero más pequeña en información, menos detallada, ¿verdad? Al revés, ya aquí abajo a nivel de familia y serie, las escalas para mapear y dejar delimitados los grupos y todo el asunto, pues son escalas 1 a 10.000, que nos da información muy detallada de la zona, ¿verdad? Entonces, algo así está ordenado el sistema de clasificación. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, sobre el asunto este. Ojalá me esté dando a entender para... Disculpe, ¿esta pirámide pertenece a las categorías o a las clases? ¿O esa parte? Sí, esto realmente estamos hablando de categorías, ¿verdad? Como dice aquí, ¿ya? Entonces dice Ah, categorías, grupo de clases, definidas al mismo nivel de abstracción, generalización o detalle, ¿ya? Que son las más comunes. bueno, es. Entonces estamos hablando de categorías, ¿verdad? Y estamos hablando de categorías más generales y categorías más específicas. Bueno, entonces seguimos platicando un poquito sobre esa misma información. El orden es la categoría que corresponde al nivel de mayor abstracción, o sea, el más general. Cuando habla de mayor abstracción es porque ahí hay muchas cosas que hay que tratar de abstraerse un poquito para ver algunos detalles, ¿verdad? De la información que hay que pensarla, ¿verdad? Y cuando se obtiene la información, realmente analizarla y abstraerse un poquito para poder llegarle a clasificar, darle la clasificación que corresponde. Entonces, es el más general y el menos detallado, es lo que habíamos dicho, era la clase más general. Mientras que la serie corresponde al nivel de menor abstracción, o sea, más específico y más detallado. Entonces, miremos ahí, dice parámetros para medir las clases. ¿Qué parámetros se utilizan para definir órdenes, subórdenes, grupos, subgrupo, familia, serie? Entonces aquí están, dice, los parámetros de diferenciación preestablecidos, pues son, o sea, para yo establecer órdenes, me voy a basar en horizontes de diagnóstico. Entonces, acá en EDAFO 1 nosotros vimos un poco sobre nomenclatura de horizontes, ¿se recuerdan? Ahí vimos qué significan los horizontes maestros, ¿verdad? El A, B, C, qué significa si tiene una G, el C tiene una G, que es glaización, si tiene una H, o sea, todo lo que es nomenclatura, pero esa es una nomenclatura genética, de su origen. Entonces, parte de esa información para hacer taxonomía de suelos bajo esta metodología de la soil taxonomy, pues necesitamos también
hablar de horizontes de diagnóstico. Y se les dice de diagnóstico porque son los que sirven para explorar, ¿verdad? ¿Qué información hay ahí física, química y biológica de esos suelos? Entonces, cuando vamos a hacer taxonomía y ir a una zona, tenemos que hacer calicatas para ver todos sus horizontes, llevar muestras al laboratorio de cada uno de esos horizontes. Pero hay ciertas, digamos, para poder decir esta región pertenece a un andisol, tiene que predominar en esa zona un horizonte específico, un horizonte que se llama horizonte de diagnóstico, que solo ahí se encuentra, pues. Para clasificar un vertisol vamos a tener que encontrar un horizonte de diagnóstico con características de un vertisol que ya están definidos. Vamos a ver más adelante que ya están definidos los horizontes que se necesitan para clasificar a los distintos tipos de órdenes de suelo. Los regímenes de humedad también y los regímenes de temperatura. Acuérdense que los factores formadores del suelo son 5. Dentro de esos 5 está el clima. Recuerden que vimos eso, ¿eh? Vimos el clima, y dentro del clima 2 factores son los predominantes: el agua, o sea, la precipitación. En este caso la agrupamos en lo que se conoce como un régimen de humedad. Cuando hablamos de un régimen de humedad, estamos hablando de cuánta agua cae en un determinado tiempo en una determinada región. Anoten, porque esto no está aquí, van a tener que leerlo de todos modos. Pero un régimen de humedad es, ¿verdad?, cuánto de agua cae en un determinado tiempo en una determinada región. Entonces, así como las regiones fisiográficas casi todas llueve lo mismo, ¿eh? Vamos a ver que ahí posiblemente se formaron taxonómicamente órdenes muy parecidos. O en las tierras altas volcánicas, ¿verdad?, por las características vamos a encontrar ahí regímenes de humedad y temperatura únicos para esa zona. Entonces, todo lo que hemos visto, si ustedes se dan cuenta, aquí está involucrado todo, EDAFO 1, EDAFO 2 y un montón de temas más que se toman en cuenta para poder hacer clasificación de suelo. Pero estos parámetros son los que se utilizan para definir esas clases, que son el orden, etcétera, etcétera. Horizontes de diagnóstico, regímenes de humedad, regímenes de temperatura. Bueno, ¿qué son los horizontes de diagnóstico? Entonces, son todos aquellos que permiten clasificar taxonómicamente un suelo. Pueden ser horizontes superficiales, ¿verdad?, o epipedones, así se conoce, o subsuperficiales, o sea, horizontes que están enterrados, o sea, están más profundos, o endopedones. Entonces, un horizonte de diagnóstico, en otras palabras, puede ser un epipedón o un endopedón. Así son términos sueleros, ¿verdad?, taxonómicos, edafológicos, que sirven en términos técnicos, así como los médicos tienen sus propios términos para hablar de lo que tenemos en el cuerpo humano, pues nosotros también, ¿verdad?, tenemos palabras muy técnicas. Entonces, los epipedones, ¿qué significa? Como son superficiales, epi significa sobre, ¿verdad? Entonces dice que se han definido hasta la fecha 8 epipedones, que son horizontes de diagnóstico que sirven para clasificar un suelo. Si aparece ese horizonte en esa región, por supuesto que tienen que llevar todas las muestras al laboratorio ustedes y determinar ciertas características que debe de tener, con el que debe cumplir ese epipedón. Entonces, se han definido 8, dice, excepto en 8 epipedones, ¿va?, superficiales, excepto en suelos truncados, dice. O sea, suelos truncados son aquellos suelos que de repente abajo hay un paderón, por ejemplo, hay una montaña, abajo hay un pequeño valle, pero de repente hubo un deslizamiento muy grande, ¿verdad? Así como por ejemplo, cuando se dio la gran erupción que hizo el volcán de fuego, ¿verdad?, hace unos años. Todo ese material que sacó y que quedó encima de los suelos que ya estaban formados, ahí truncó los horizontes, porque prácticamente quedó una gran capa de todo lo que sacó, ¿verdad?, el volcán, y
enterró los horizontes que ya se habían formado a través de los cientos y miles de años. Entonces, ese es un suelo truncado, un suelo que se disturbó por alguna razón y que pues, dejó una parte enterrada y quedó otra por encima por algún evento, una falla geológica, alguna cuestión de esas que sucedan, ¿verdad? Donde se corta la continuidad de lo que había sucedido ahí durante miles de años. Entonces, hay 8 epipedones. Dice, los epipedones, por ser horizontes superficiales, dice, no son sinónimo del horizonte A, que quede bien claro. O sea, no necesariamente tienen que ser un horizonte A, un epipedón, ¿ya? Puede incluir horizontes transicionales al B, puede ser un AB, ¿se recuerdan que habían esas nomenclaturas ahí cuando vimos nomenclatura en EDAFO 1, cuando vimos morfología del suelo? Habían AB, por ejemplo, o BA, y puede incluir todo el B, o sea que no necesariamente, dice ahí, tiene que ser un horizonte A. Como la definición dice que los epipedones son superficiales, ¿no? Son los horizontes que están por encima, pero dice que no son sinónimo de A, y pueden incluir incluso todo un B y una transición entre A y B. Entonces que quede bien claro esto. Criterios para definir los epipedones. Entonces aquí viene el asunto, ¿verdad? De qué características sirven para clasificar un horizonte de diagnóstico. En este caso, un epipedón, o sea, un horizonte de diagnóstico superficial, que no es A, ¿verdad? Necesariamente, pero puede ser un A. Los contenidos de materia orgánica, la saturación de bases, los contenidos de hierro y aluminio amorfo, el color, la textura, la densidad aparente y la consistencia. Esas son las 7 características que se toman en cuenta para definir horizontes de diagnóstico, en este caso epipedones, o sea, horizontes superficiales, para poder clasificar los distintos, taxonómicamente los distintos suelos, empezando por el orden, que es el nivel más general de clasificación. Entonces aquí están los nombres, ¿verdad? De los 8 epipedones que existen hasta el momento. Son horizontes de diagnóstico que ya están definidos. Ya estos, si ustedes van y buscan un antrópico, ahí les va a decir cuánto tiene de materia orgánica, cuánto de su saturación de bases, cuánto tiene de hierro y aluminio, cuál es su color, cuál es su textura, etcétera, etcétera. Si ustedes van y buscan un ístico, por ejemplo, les va a decir cuánto hay de materia orgánica, cuánto hay de bases, cuál es el color, igual un melánico. Y bueno, aquí por lo menos hay algo de las raíces de donde viene el nombre antrópico, antrópicos, humano, ¿verdad? O sea, es un epipedón formado por la actividad del hombre, ¿verdad? El melánico, el ístico, por ejemplo, dice histos, viene de tejido, histología, ¿verdad? Significa estudio de tejidos. Entonces aquí el ístico tiene muchos tejidos de materia orgánica en estado de descomposición. Todavía se ve ahí toda la materia orgánica, no se ha descompuesto totalmente. Son horizontes muy superficiales con mucha cantidad de materia orgánica, pero en estado de descomposición, y aún se pueden ver los tejidos de la materia orgánica, no se ha descompuesto, por ponerles un ejemplo. En el caso del melánico, viene de melas, ¿verdad? Melán, que es negro. Yo les decía a ustedes que hace un rato estábamos hablando ahí cuando se mezcla la materia orgánica con horizonte A, ¿verdad? Que es un horizonte ya mineral. Normalmente se pone oscuro, ¿verdad? Porque la materia orgánica le da ese color el humus, ¿verdad? Que es oscuro, y hablamos de eso en la primera clase de ayer, sobre la coloración del humus. Entonces, normalmente una de las características es que se pone melánico, ¿verdad? Y viene de esta terminología. Bueno, y así hay todos los 8 que están acá, ustedes pueden ver qué significa. Entonces, cada uno de estos, si vamos a buscar la definición, ¿verdad? Podemos ver qué características tiene en cuanto a saturación de bases, etcétera.
Entonces aquí hay unas fotos, por ejemplo, este es un horizonte de diagnóstico mólico, miren ustedes, el mólico, dice aquí, es un molis suave. Normalmente el mólico tiene mucha cantidad de materia orgánica, tiene altos niveles de materia orgánica, pero ya es una materia orgánica totalmente descompuesta, más que el lístico. El lístico tiene materia orgánica, pero no está descompuesta. Se ven los tejidos todavía que están ahí descompuestos. En el mólico ya son altas cantidades de materia orgánica, pero ya humificada. Por eso es que es suave, esos solo son suaves de estructuras granulares, migajosas, ¿verdad? Porque el mólico viene de molis. Entonces son oscuros, tienen mucha materia orgánica, aquí pueden ver ustedes, ¿verdad? Y bueno, podemos ver un ócrico, ¿verdad? El ócrico normalmente viene de pálido, ¿verdad? Ocros quiere decir horizonte pálido. Entonces, aquí ustedes pueden ver que es un horizonte sin mayor color, ¿verdad? Como que fuera entre grisáceo y cafezuzco, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto de los distintos horizontes superficiales de diagnóstico que sirven para darle o clasificar un determinado orden y los subórdenes y todo el asunto ahí de la taxonomía. En el caso de los endopedones, pues son endo adentro, ¿verdad? O sea, más profundos. Se forman debajo de los superficiales, excepto en suelos truncados, la misma historia. Se forman debajo del líter, de piso forestal o capa de hojarasca. O sea, no están sobre la parte orgánica, digamos. Son considerados como horizonte B y o como parte del horizonte A. Y son 19, ¿verdad? 19 horizontes de diagnóstico, pero estamos hablando de endopedones, o sea, horizontes profundos que tienen ciertas características, que pueden ser considerados como B o como parte del horizonte A. Entonces acá hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, el B este es un BT1, ¿verdad? Este es considerado como un horizonte endopedón angílico. Vamos a ver los distintos nombres, ¿verdad? Normalmente la G en la mayoría de los casos significa que es un horizonte gleizado, ¿va? Ustedes, que es un suelo que ha pasado por o pasa por mucho tiempo encharcado o se encharca casi todo el año, ¿verdad? Son suelos con agua, mucha agua en las profundidades. Entonces ahí podemos encontrar algún tipo de horizonte de diagnóstico endopedón. Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir endopedones? Dice, huellas o marcas producidas por determinados procesos. La gleización, como ustedes lo ven acá, genera huellas en determinados procesos. La gleización, como el suelo pasa encharcado todo el tiempo, normalmente hay oxidaciones, óxido-reducciones ahí abajo, ¿verdad? Porque hay poco oxígeno. Entonces, esa falta de oxígeno normalmente lo que sucede es de que pues deja coloraciones azulosas, verde azulosas o colores grisáceos, ¿verdad? De encharcamiento. Entonces, por eso es que varios de estos son, aunque son horizontes A, vean ustedes, y aquí hay un B o un C, ¿verdad? Normalmente se considera como un endopedón. Entonces dice huellas o marcas producidas por determinados procesos. Uno, huellas de ganancias, ¿verdad? Pérdidas, translocaciones o transformaciones. Los que llevaron EDAF1 conmigo, vemos estos procesos, que son procesos de edafogénesis. Después de que se meteoriza toda la roca y se vuelven partículas pequeñas, eh, viene el acomodamiento de todas esas partículas, ¿verdad? Unas pasan de estratos superiores a inferiores y otras y otras suben por capilaridad, otras se translocan, o sea, hay un acomodamiento. Entonces, muchos de esos procesos hacen de que se generen ciertos tipos de endopedones con ciertas características, ¿verdad? Y bueno, los criterios para definirlos, con esto me voy a quedar y vamos a salirnos y a volver a ingresar, les voy a
Bueno, vamos a seguir con esto. Les voy a robar unos 15 minutitos más, por favor. Ya vamos a terminar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir los endopedones? Uno, las huellas o marcas producidas por determinados procesos, ¿verdad? Aquí podemos hablar de eluviación en ganancias y pérdidas, podemos hablar de eluviación y de iluviación, ¿verdad? La eluviación es la pérdida de ciertos compuestos de la parte superior a partes inferiores. Por ejemplo acá, normalmente un BT1 dice argílico. Este argílico viene de arcilla. Entonces, normalmente el horizonte B es aquel que acumula mucha arcilla, ¿verdad? Las arcillas migran de la parte superior a la parte inferior. Y también, acuérdense que como se va formando el suelo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces también normalmente los horizontes B tienen mucha cantidad de arcilla porque se están formando de la roca. Entonces, de ahí nace el nombre de algunos endopedones como los argílicos. Los argílicos son aquellos que tienen cierta cantidad en porcentaje de arcilla, ¿verdad? Por eso los ejemplos acá de lo que les estoy poniendo. La gleisación, que es otro proceso que deja marca. Lo argílico también deja marca, cantidades de arcilla, y vamos a ver más adelante qué otras características. Espesor de los horizontes también tiene que ver mucho, ¿verdad? Vean eh, los tamaños de los horizontes acá, ¿verdad? De 0 a 20, de 20 hasta 60, ¿verdad? Y de 60, pues casi que llegamos al 1, al 90 por ahí, ¿verdad? Bien, entonces, el espesor. La capacidad de intercambio catiónico, la saturación de bases, el desarrollo de la estructura y el enriquecimiento con arcilla, que era lo que les mencionaba, ¿verdad? De aquí que existen 19 endopedones. En los epipedones son 8, endopedones son más, esto es el doble, ¿verdad? Y aquí viene una cantidad de nombres, ¿verdad? Ágrico, álbico, argílico. Aquí está, ve, argílico, lo que les mencionaba, ¿verdad? Son aquellos endopedones que tienen mucha arcilla ahí acumulada, como el que vimos acá en la foto, ¿verdad? Ustedes pueden ver, es un BT1 argílico. Hay una serie ¿verdad? De endopedones, ¿verdad? El duripán. Los duripanes normalmente son aquellos horizontes que tienen mucha más arcilla que los argílicos. Son durísimos, ¿verdad? Son bien compactados. Normalmente son muy arcillosos los duripanes. Y en algunas partes, yo no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Pero les dicen talpetates, ¿verdad? En México, tepetate, nosotros le decimos talpetate. En términos técnicos, jarpán, ¿verdad? Pero los talpetates normalmente son aquellos suelos durísimos que tienen mucha arcilla, normalmente son arcillas 2:1, las laminares, aquellas que son chiclosas, ¿verdad? En Petén podemos ver muchos talpetates, porque los suelos son muy arcillosos. Y de ahí hay otros, ¿verdad? Fragipanes, el glósico, el gípsico tiene mucho yeso. Entonces, como vemos, son procesos de transformación de pérdidas, ganancias, traslocación. El yeso es un componente que se puede traslocar de un lado a otro. El cándido, nátrico, óxico, petrocálcico, bueno, hay una serie de eh, endopedones, ¿verdad? Ustedes. Ok, eso es como para darles un panorama general de los horizontes de diagnóstico, que es una de las características que sirve para agrupar los suelos en categorías, iniciando desde el orden. Entonces, cada orden tiene al menos un endopedón o al menos un epipedón, ¿verdad? Que se manifiesta ahí. Como ya se saben las clasificaciones, ¿verdad? ¿Qué características debe tener cada uno? Aquí solo les presenté a ustedes lo general, ¿verdad? Porcentaje de materia orgánica, pero no les di los rangos. Entonces ya hay rangos establecidos para la SIC, para esto, para lo otro, ¿verdad? Entonces hay una lista ahí donde hay que comparar cuando uno
manda al laboratorio y le regresan las muestras, cuando está haciendo taxonomía, pues sucede esto, ¿verdad? Que uno vea si entran en el rango, si todas las características casan, y si todo casa, pues este es un ócrico, ¿verdad? O este es un argílico, o este es un molisol, ¿verdad? Es un mólico. Bueno, distribución final de zonas descritas. Mire, el último departamento que se le hizo taxonomía bajo este esquema de la Soil Taxonomy es el departamento de Escuintla. ¿Qué otro se les ha hecho taxonomía? Lo vamos a ver más adelante. Se le hizo a Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango, Sololá y últimamente, hace un par de años, que terminaron con Escuintla. Estos documentos, los libros y todo el asunto ya están en la Facultad de Agronomía, en la biblioteca. Ahí pueden encontrar cada tomo para cada departamento. Y ahí ustedes se van a dar cuenta los tipos de órdenes que hay, los subórdenes de cada orden, gran grupo, y se hizo un estudio bien detallado. Entonces, para ponerles un ejemplo, ¿cómo se hace en el campo? Este es el departamento de Escuintla. Dice que si observaciones de identificación, cajuelas y comprobaciones, barrenajes. O sea, lo que les quiero entender acá es que todos esos puntos que ustedes miran ahí, azules y blancos, son todos los puntos de muestreo que se hicieron en el departamento de Escuintla que sirvieron para hacer la taxonomía de ese departamento. Imagínense ustedes. Cajuelas, vamos a ver qué es una cajuela. Bueno, observaciones de identificación, cajuelas y comprobaciones, barrenajes, 6,000 barrenajes ahí, distribuidos en todo el departamento. Cajuelas, 2,733, barrenajes, 2,279. Y datos que ya se tenían de Senjicaña. Senjicaña les decía que hizo su mapa hace años, que también se utilizaron, en el caso de Escuintla, se utilizó porque ahí es una información que ya está. Fueron 1,074 puntos de muestreo. Todo eso hace en total 6,000. Imagínense, son todos esos puntitos distribuidos, como ustedes los ven, en el departamento de Escuintla para poder lograr el mapa de taxonomía del departamento de Escuintla. Y así lo hicieron para Chimaltenango, por supuesto, distinta cantidad de puntos y cajuelas y calicatas y todo el asunto. Igual para Chimaltenango, para Sololá, para Zacatepeques y para Guatemala. Entonces, en el MAGA ustedes pueden ir y pueden pedir un CD de toda esta información, ¿verdad? Que es valiosa para cuando uno toque tomar determinaciones o hacer o trabajar en esos suelos, pues tienen que guiarse por algo que les deje algo bueno y que sepan y tenga información que les va a guiar para manejar esos suelos, ¿no? Entonces, ya existe. Esta es una cajuela, son pequeñas calicatas, no son tan profundas. Si ustedes se dan cuenta, en esa cajuela hacen un barrenamiento. Este es un barreno que lo introdujeron a cierta profundidad para establecer qué hay en ese horizonte, ¿verdad? También hay calicatas, que son las observaciones de caracterización, donde ustedes pueden ver acá que distribuyeron como a cierta profundidad cómo van los horizontes. Se llevan muestreos de todo esto al laboratorio, ¿verdad? Miren, este barreno está aquí afuera, ya lo sacaron y profundizó hasta 1,20. Y si se dan cuenta, todos los colores y los horizontes que hay de hasta 1,20, ¿verdad? Entonces todo eso se hizo en campo, de ahí se sacan muestras y se llevan al laboratorio, o sea, se hicieron 6,000 muestras al laboratorio. Es caro a ustedes, ¿verdad? Es caro hacer taxonomía de suelos, por eso es que no se hace mucho en los países, porque es caro. Imagínense 6,000 barrenos, 6,000 muestras de laboratorio. ¿Cuánto dinero puede ser eso? Toda la gente que trabaja en esto todos los días. Hay determinaciones especiales que no se pueden hacer en los laboratorios de aquí. Por ejemplo, los tipos de arcillas no los hacen cualquier laboratorio. Hay que mandarlos a Colombia o a Estados Unidos, a Europa, y eso es carísimo. Pero eso no quiere decir que el gobierno no le ponga atención a todo esto, pues, ¿verdad? El gobierno tiene que ver cómo vamos generando herramientas para que nosotros podamos tener ahí eso y lo usemos como herramientas de trabajo y de toma de decisión, ¿verdad? La taxonomía de suelos es importantísima para un país. Sin embargo, son solo 5 de los 20
2 departamentos, ¿verdad? Ustedes, entonces, complicado, vamos muy lento, estamos atrasados más de 100 años respecto a otros países, pero bueno, hay que usar lo que tengamos a la mano. Entonces, los horizontes maestros o morfogenéticos son los que aprendimos en el AFO 1, ¿verdad? A, B, C, E, ¿verdad? A, B, todo el rollo que vimos. Bueno, entrémosle a ver el asunto de los órdenes, subórdenes, ¿verdad? Pónganle atención, aquí viene, digamos, la parte interesante de cómo se le da el nombre a un suelo. Y van a ver ustedes que son nombres raros. El nombre científico, técnico de un suelo es raro. Nada que ver que como las plantas, ¿verdad? Pinus, Presus, eh, Eriobotria japonica, ¿verdad? Los nísperos. ¿Verdad? Bueno, hay un montón ahí que podríamos mencionar. Aquí son nombres raros. Van a ver ustedes, hasta cuesta mencionarlos. Incluso yo que estoy metido en este rollo, me cuesta mencionarlo. Pero poco a poco ustedes van a usar lo que les va a servir. No los quiero convertir en taxónomos. Simple y sencillamente les estoy dando los elementos generales de cómo se llega a nombrar un suelo y qué elementos se toman en cuenta para nombrar, ¿verdad? Bueno, entonces, en el nombre de un suelo, las últimas letras del orden de un suelo, ¿verdad? Corresponden al orden. Cuando nosotros veamos por ejemplo, un típic aplustols, por ejemplo, ese es un nombre taxonómico, no me lo estoy inventando, es un nombre que por ahí de repente lo van a encontrar, dice un típic aplustols, ¿verdad? El ols para ese suelo va a identificar al orden de ese suelo. Entonces, el OLS dice que es categoría con el nivel de mayor abstracción, el orden, marcas y características dejadas por los procesos de formación, presencia o ausencia de horizontes de diagnóstico en el orden. Entonces, puede ser que no hayan horizontes de diagnóstico, sino se clasifiquen con otras características, ¿verdad? Entonces, ejemplo, OLS dice ahí. Entonces, cuando yo les dé un nombre y ustedes en las últimas letras, ya vamos a ver qué identifica cada uno de los órdenes, con las últimas letras de ese nombre, ustedes van a identificar a qué orden pertenece ese suelo, por lo menos, ¿verdad? Y si ya saben el orden, pues ya van a buscar ahí qué características tiene ese orden y a qué atenernos, ¿va? Ustedes. El suborden dice que lleva otras letras más, mira, en este caso, ols, ¿verdad? Normalmente el suborden, en algunos casos para nombrar el suborden, se basa en la presencia o ausencia de regímenes de humedad, materiales parentales y algunos efectos vegetacionales. Como estamos hablando de las categorías más generales, ¿a ustedes? Entonces, si hay régimen de humedad permanente en esa región donde se formó el suelo, entonces tomará la siguiente parte del nombre de ese suelo como parte del nombre del régimen de humedad. Entonces, ¿qué regímenes de humedad existen en el mundo? Entonces, por favor, eso lo van a ustedes a buscar en internet, ¿verdad? Entonces vamos a ver que hay regímenes de humedad údicos, por ejemplo. Hay regímenes de humedad ústicos, que en este caso, este orden POLS, que es un molisol, ¿verdad? Tiene un suborden UST, porque ese suelo, ese orden se formó bajo un régimen de humedad, ¿verdad? Ústico. Entonces, normalmente cuando se nombra al suborden, si hay régimen de humedad en esa zona definido, pues se usa la terminación. En este caso, el régimen que predominaba en esa zona era un régimen de humedad ústico. Vuelvo a repetir, hay como aproximadamente unos 5 regímenes de humedad en el mundo. El ústico y el údico son los más comunes para nuestras regiones, ¿verdad? Donde llueve mucho, hay suficiente agua en los distintos periodos de tiempo donde llueve, etc. De ahí vamos a encontrar otros regímenes de humedad, ¿verdad? Unos regímenes más secos,
algunos más húmedos, hiperúdico, ¿verdad? O un xérico, por ejemplo. Entonces ustedes, como tarea, pues anoten ahí, nada más quiero que busquen los regímenes de humedad y pues, vean cuánto de agua cae en esa zona, cómo se distribuye esa agua en la zona, etcétera. Pero para nombrarle su hora, entonces, si hay régimen de humedad, pues se usa parte de ese régimen de humedad que existe en esa zona. En este caso, vamos con un UST-OLS, ya vamos a ver el OLS a qué orden de suelo pertenece cuando finalicemos de explicar. El gran grupo dice presencia, ausencia de capas diagnósticas, como plitita, el fragipán, duripán, regímenes de humedad y regímenes de temperatura. Cualquiera de esas características se pueden usar para definir al gran grupo. Y entonces el nombre, como ustedes ven acá, el apples, que está en morado, normalmente corresponde ya a un régimen de temperatura. En este caso, estamos dando el ejemplo más común con regímenes de temperatura. Entonces, hay una serie de regímenes de temperatura que van a tener que ustedes también investigar, que son como unos 5 regímenes de temperatura, o sea, cuánta temperatura hay al año, en qué rango está esa temperatura en esa región, etcétera. Entonces, este es un áplico, ¿verdad? Un régimen áplico de temperatura. Hay más. El subgrupo ya dice, indica intergradaciones a otros grandes grupos o extragradaciones a sin suelos, suelos parecidos a ellos. O sea, los subgrupos corresponden a grupos de suelos, ¿verdad? Que están asociados de alguna manera a grandes grupos. Así es, de sencillo, o características muy parecidas. Y aún, normalmente el nombre del subgrupo ya tiende a tener una característica que identifica a ese grupo. En este caso, el ANDIC. El ANDIC va a estar, vamos a ver más adelante, características de suelos, eh, digamos, este es un orden de suelo molisol, vamos a ver por qué, ¿verdad? Con características ándicas. ¿Qué quiere decir eso? Es un molisol muy cercano a un andisol. Yo se los estoy hablando porque pues, estoy metido en este rollo, tengo experiencia y te los tengo que decir para explicarles. Yo sé que de repente ustedes ahorita pues van a caer un poco ahí, esto, tal vez les va a costar entender un poco esto porque es un tema que se tiene que leer mucho, se tiene que meterse al rollo, estar en el campo, pero yo les estoy dando las generalidades más o menos de cómo esta metodología usa los diferentes términos, las diferentes características para nombrar técnica o científicamente a un suelo. Entonces, finalmente, dándole nombre al subgrupo, ¿verdad? Ya este nos indica que este es un Andic A plus Tols. Nos indica que este es el OLS, vamos a ver más adelante, que corresponde a un molisol. Ustedes se dan cuenta, tiene las últimas letras del molisol, ¿verdad? OL, molisol. Y bueno, el ANDIC, cuando uno revisa qué es ANDIC en la clasificación de suelos, les van a indicar a ustedes que tiene ciertas características de suelos andisoles, que son suelos volcánicos. Normalmente pasa esa asociación. Después de las faldas de los volcanes, donde se acumula toda la materia orgánica y todo lo que se va erosionando de las partes altas, se forman suelos profundos. Y los molisoles son suelos profundos, pero que tienen muchas partículas de los suelos de lo que se erosionó arriba, de los suelos volcánicos, ¿no ustedes? Entonces, por eso es que ya cuando se acomodan todos esos materiales, estos molisoles tienden a tener ciertas partículas de los andisoles, para ponérselos de otra manera. Por eso es que normalmente, como dice ahí, indica integraciones a otros grupos o suelos parecidos a ellos, ¿verdad? Con características distintas en su comportamiento, pero que tienen alguna similitud por lo que comparten, ¿verdad? Los molisoles se forman abajo de las faldas de los volcanes, o sea, en los valles. Por decirles algo, los suelos de la costa sur, que son las llanuras costeras del Pacífico, tienen suelos molisoles profundos,
Los suelos cañeros son los suelos más profundos, los mejores suelos que hay en Guatemala. ¿Pero por qué son profundos? Porque les ha caído todos los sedimentos que vienen de las partes altas de los volcanes y de toda la sierra, todas las montañas de las tierras altas volcánicas, a través de los cientos y miles de años. Entonces, toda esa acumulación ha generado mucha profundidad. Entonces, esos molisoles tienen ciertas características distintas a los andisoles, ¿verdad? De donde vienen todas las partículas, pero comparten ciertas características porque comparten ciertas partículas. Así de sencillo. Entonces, por ahí va el asunto de esto, ¿verdad? La familia es un handicap plus tols y ya en cuanto a la familia ya definen qué características hay en esos suelos. Entonces, normalmente cuando ya se refieren a familia, dice es un handicap plus tol con una familia franca, fina, sobre arenosa, ¿verdad? Medial sobre cenizal, isohipertérmica. Ahí ya des en cuenta ustedes, tiene un régimen áplico, ¿verdad? Que es isohipertérmico. Son suelos, como les digo, los molisoles normalmente están allá en la costa sur, tienen regímenes de temperatura muy altos, isohipertérmico, o sea, alto. Se desarrollaron sobre esa condición. Propiedades importantes para el crecimiento de las raíces, distribución de las partículas por tamaño, clases por temperatura del suelo, clases calcáreas, reacción, profundidad efectiva, o sea, tiene ciertas características que ustedes van al libro de taxonomía que hay en la biblioteca y buscan un handicap plus tools y ahí les van a dar todas las características, cómo se podrían manejar esos suelos, qué puedo hacer yo para esto, o sea, están todas las recomendaciones porque el trabajo se hizo desde lo más general hacia lo más particular, ¿verdad? Entonces, algo así va el asunto. Entonces, miren pues, aquí están los órdenes, los distintos órdenes que existen en el mundo, ¿sí? Histosoles, espodosoles, andisoles, oxisoles, vertisoles, aridisoles, ultisoles, molisoles, alfisoles, insectisoles, entisoles y gelisoles. De estos, en Guatemala solo hay 7. En Guatemala están los andisoles. Su elemento formativo es AN, que es lo que llevaría de último el nombre científico de un andisol. Vamos a practicar ya en las siguientes diapositivas. ¿Qué significa AN? Significa oscuro. Normalmente esos suelos son muy oscuros porque acumulan mucha materia orgánica. Yo les he hablado de los andisoles, ¿verdad? Como son ácidos, pues los organismos no mineralizan la materia orgánica. Se desarrollan en climas fríos y templados, toda la temperatura no ayuda tampoco. Entonces acumulan mucha materia orgánica, entonces normalmente son suelos muy oscuros. Y eso significa, AN significa oscuro. Oxisoles no hay, aquí en Guatemala. Vertisoles sí hay. El elemento formativo es ERT. O sea, cuando ustedes en un nombre científico de un suelo vean las últimas 3 letras ERT, significan que están en un orden vertisol. Y bueno, derivado del término invertir, ¿verdad? Eso significa vertisol, invertido. Los ultisoles también hay en Guatemala. El elemento formativo es ult, últimos, último. Los ultisoles son ya casi que dentro de la categoría de los suelos, son suelos muy degradados. Los últimos son los oxisoles. El penúltimo son los ultisoles. En cuanto a degradación, suelos viejos, suelos rojos, arcillas esquióxidas, suelos muy ácidos. Van a ver que cuando encuentren la definición de un ultisol, van a ver que eso les va a decir, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está dando eso? Entender cómo lo podemos manejar. Entonces, ese existe en Guatemala. Los molisoles igual, miren, el elemento formativo es OL. Estaba, y yo se lo mostré en el nombre anterior. Entonces, el suelo anterior era un handicap aplustol. ¿Qué significa? Que era el OL. Me está indicando que ese es, por lo menos yo ya sé que ese es un suelo molisol, ¿verdad? Alfisoles también hay, viene de alf, no está de dónde deriva. Insectisoles también hay en Guatemala, el término es EPT, que significa comienzo, incipiente. Los insectisoles normalmente son suelos jóvenes, nuevos, que están en formación. A pesar de que tienen cientos de años, todavía no se han definido, no han madurado bien. Entonces, significa eso.
Los entisoles que también hay en Guatemala, el entisol es un suelo también reciente, ¿verdad? Está en proceso de transformación. Y bueno, gelisoles es para las zonas congeladas, Canadá, Estados Unidos, Europa, ¿verdad? Son suelos, geli significa frío, ¿verdad? Congelado. Entonces, repitamos, para Guatemala podemos encontrar andisoles, vertisoles, multisoles, molisoles, alfisoles, insectisoles y entisoles. Son 7. Son los que están en el mapa. Entonces acá solo es como referencia a ustedes, suelos y capacidad de uso en el departamento de Chimaltenango. Solo les voy a dar este y los demás departamentos me los voy a saltar por el tiempo. En Chimaltenango, en la taxonomía, como les dije, son de los 5 departamentos que ya están estudiados. En Chimaltenango encontraron entisoles, insectisoles, andisoles, molisoles, vertisoles y alfisoles. Ahí está el porcentaje de cada uno de estos. Lo que más hay en Chimaltenango son andisoles. Estos andisoles pueden estar asociados a los molisoles, ¿verdad? Que están en la parte más caliente del departamento de Chimaltenango. Lo que menos hay son vertisoles, ¿verdad? Muy poquito. Bueno, y cada uno tiene una capacidad de uso. De una vez le dan a uno qué puede hacer uno en el departamento de Chimaltenango, ¿va? ¿Para qué se puede usar? Entonces, la clase 2 normalmente puede servir para cultivos, pero con cierta restricción, porque ya hay cierta pendiente. Ustedes saben, Chimaltenango son pocos los valles que tiene y lo demás todo es quebrado, ¿verdad? Y así podríamos ver para Zacatepec, es lo mismo que hay entisoles, cetisoles, andisoles, molisoles, alfisoles. Para Sololá, entisoles, miren, Sololá tiene un 46%, casi solo suelos volcánicos. Ahí están todos los volcanes alrededor del lago y está sobre la franja de volcanes. Suelos y capacidad del departamento de Guatemala, bueno, esto es para Guatemala, que también tiene ya su taxonomía. En Guatemala encontramos entisoles, insectisoles, andisoles, molisoles y alfisoles. Entonces, miren ustedes, aquí podemos empezar a practicar. Entonces, si alguien quiere practicar conmigo, yo le voy a dar el nombre, ¿verdad? Del suelo. Aquí están los horizontes, ¿verdad? De donde se sacaron esos entisoles. Y por ejemplo, si vemos el primero de la izquierda, dice que este suelo es un Ustivitrans. La última terminación es ANS. Bueno, ¿alguien me quiere decir qué orden de suelo es este? El ANS. El AN, ¿qué tipo de orden es ese? ¿O qué orden de suelo es el Ustivitrans? Andisol. Andisol. Perfecto, muy bien. Vamos a ver otro, el número 4 de izquierda a derecha, el Ustortens. El Ustortens, ¿qué orden de suelo es? Entisol. Entisol, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegra porque creo que vamos entendiendo lo que les voy dando. El tercero es un Humacuept. ¿Qué orden de suelo es el Humacuept? EPT-S. Insectisol. Insectisol. Insectisol, muy bien. Entonces, eso era lo que yo quería lograr con ustedes, que lograran identificar al menos los órdenes que hay. Aquí hay más, ¿verdad? Si ustedes quieren repasar, son los del departamento de Escuintla. En Escuintla encontraron Aplustans, Ustivitrans. Por supuesto que aquí, si ustedes se dan cuenta, ya tienen el suborden y el gran grupo, ¿verdad? Hasta ahí. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes por lo menos le lleguen al orden. Eso es mi objetivo. Entonces ustedes pueden ver que hay andisoles, el Aplustans y el Ustivitrans son andisoles. El Aplusters es el Erz, ¿qué es, jóvenes? El Aplusters. Vertisol. Vertisol. Muy bien. Excelente. Un vertisol. Y así, hay varios acá. Podemos seguir
viendo, ¿verdad? Entonces, aquí hay más, hay un ejercicio, ya voy a terminar con esto. Perdonen, ahí ya me pasé más de 15 minutos, pero es importante que ustedes entiendan esta parte. A través de un esquema, dice, explique el sistema multicategórico de la taxonomía norteamericana en los siguientes suelos, ¿verdad? Dice, a través de un esquema, explique el sistema multicategórico. Pues aquí, básicamente, si ustedes se dan cuenta, está el nombre científico de los suelos, y así van a ser typic quartzaments, lithic distusteps, udic foliestels, typic criosampristes, vitric aplustan. Bueno, ahí tenemos una cantidad, son 5 órdenes. Ustedes se dan cuenta, son 5 órdenes. Y de una vez tienen su orden, grupo, subgrupo y familia. Digo, y serie. Perdón, no llega a familia ni a serie, ¿verdad? Sino llega a su grupo, es lo último. Entonces, cada uno tiene su. Si ustedes van a los libros de taxonomía de aquí de Guatemala, de los que ya hay, ¿verdad? Ahí en la biblioteca, pues podrían ver que es un típic, que significa un litic, que significa un udic, un típic, un vitric. Van a tener su propia definición, ¿verdad? Vitric, por ejemplo, está relacionado normalmente el vitric está muy relacionado a los andisoles. Normalmente las arcillas alófanas son vidrios, ¿verdad? Minerales vidriosos que tienen ciertas características. Entonces de ahí viene el vitric. Y así podemos hablar del resto, ¿verdad? Pero, como dice aquí, a través de un esquema explica el sistema multicategórico de tracción terminal en los siguientes suelos. Entonces yo aquí lo que quisiera nada más es que ustedes identifiquen qué orden de suelo es, ¿verdad? Cada uno de estos para que ustedes practiquen. A través de un esquema explica el sistema multicategórico de tracción terminal en los siguientes suelos. Aquí les estoy poniendo más órdenes. Ustedes pueden ver ahí. Y en el ejercicio 2 les estoy dando 5 suelos, distintos órdenes. Dice, A, ordenar de mejor a menor aptitud agrícola. Entonces, ustedes van a ir a buscar, ¿verdad? ¿Qué son los órdenes que ustedes encuentren acá? Por ejemplo, el último es un oxisol. Yo, para ayudarlos un poco, el oxisol es uno de los suelos más degradados, es el último en la clasificación, son suelos viejos, muy poco fértiles, ¿verdad? Entonces, al ir a buscar ustedes la definición de cada uno de los órdenes de los que les estoy dando acá, ahora ya saben identificar qué orden es, entonces van a poner del 1 al 5. El 1 es el más fértil y el 5 es el menos fértil. Para ayudarlos, el oxisol, en este caso, sería el menos fértil. ¿Ya? Ordenar de mejor a menor aptitud agrícola. B, dividir el de mejor. Bueno, ahí ya está el B, que es casi lo mismo, según el sistema multicategorio de taxonomía ontológica de suelos. Y sé cuál es la fertilidad actual y potencial de suelo con mejor y menor aptitud. Entonces, al ordenarlos del 1 al 5, a leer un poquito sobre los órdenes, ustedes van a ver cuál es el que tiene mayor fertilidad y cuál es para ustedes el que tiene menor fertilidad de acuerdo a lo que hablamos y lo que ustedes van a leer de los distintos órdenes. Si ustedes pueden ver hasta, hasta lo que es el subgrupo, perfecto. Si no, con el orden que identifiquen y que puedan estudiar, pueden hacer este ejercicio. Traten de hacerlo. Entonces, esto sería todo lo que tengo para ustedes en el curso, ¿verdad? Eh, el tiempo es complicado, no cuesta un poquito entrarle, ¿verdad? En un mes a todo, pero creo que he tratado de resumir lo más que yo pueda el curso y pues he tratado de darle todas las unidades para que ustedes pues tengan una buena base. Muchos ya llevaron el curso, ¿verdad?
yo creo que fue un buen repaso para pues dejarle sólido el conocimiento en estos temas. Entonces aquí, todas estas diapositivas, ahí están todos los órdenes, subórdenes, grandes grupos, etcétera, de los distintos órdenes, ¿verdad? Que hay. Entonces, puede servir de orientación. Ahí se los dejo como información para la clase. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Entonces, miren, estudien la presentación, ojalá que hayan anotado. Yo les quería dejar lo básico. Por lo menos me di cuenta que algunos compañeros estaban poniendo atención y me dijeron los órdenes, que ese era el objetivo principal. ¿Verdad? No, no pretendo que sean taxónomos, pero sí que sepan de dónde sale un nombre taxonómico de un suelo, ¿verdad? Un nombre científico. El típica Pludans, así lo van a conocer en todo el mundo. Y van a saber que es un andisol con ciertas características, ¿verdad? Con un régimen de humedad tal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda de tarea? Yo se las voy a escribir ahí en Classroom. Ahorita les voy a subir la presentación y nos queda uno que haga la tarea que está ahí, ¿verdad? Al final traten de entrarle. Y lo otro quisiera que eh, vayan, investiguen un poquito sobre los regímenes de humedad que existen, los regímenes de temperatura, ¿verdad? Y no los voy a poner a que describan o que vayan y describan cada endopedón y cada epipedón, porque es mucho para ustedes y ya solo nos queda mañana para estudiar. Entonces, por lo menos apréndanse los endopedones, alguno que otro, digo, apréndanse los epipedones y uno que otro endopedón, ¿verdad? Para que tengan alguna idea ahí de que son esos los horizontes que sirven para clasificar un determinado orden. Les voy a poner un ejemplo. Normalmente un eh, epipedón mólico, por ejemplo, normalmente es un horizonte diagnóstico que clasifica automáticamente en un orden a los molisoles, ¿verdad? Normalmente ese epipedón mólico existe solo en los molisoles, en el orden de los molisoles. Entonces, por eso es que les digo yo, apréndanse algunos que eh, puedan identificar algún suelo. Los que son muy arcillosos, por ejemplo, los argílicos, identifican o sirven para clasificar a los vertisoles, ¿verdad? Los vertisoles normalmente son suelos con mucha arcilla, tienen más del 35% de arcilla, y el argílico es un horizonte de diagnóstico endopedón para un vertisol. Entonces, hay mucho que hablar de este tema. Este es un curso en la facultad, el de clasificación, mapeo y clasificación de suelos. Les digo, los que van para recursos, pues les va a servir mucho esta introducción, porque ahí en ese curso sí les van a tener que entrar a todo y van a tener que ir al campo, van a tener que hacer calicatos, van a tener que clasificar un suelo con todas las características que yo les estoy dando. Entonces ya se sabe la base, ¿verdad? ¿Qué características se toman en cuenta para clasificar un endopedón o un epipedón? La materia orgánica, las bases, etcétera. Entonces, jóvenes, para mí realmente ha sido pues un gusto compartir con ustedes un poco de conocimiento, ¿verdad? Conocimiento que he adquirido en estos 20 años de estar en la Facultad de Agronomía como profesor y que pues también aprendo de ustedes, ¿verdad? Porque uno aprende todos los días, ¿verdad? El aprendizaje es recíproco, ¿verdad? Y ojalá que lo que yo les haya enseñado, pues les haya y les vaya a servir de aquí en adelante para su vida profesional. Hagan su mejor esfuerzo. Voy a intentar ver cómo y mañana les subo por lo menos los dos parciales para que tengan una buena idea, ¿verdad? Hagan una buena exposición, les van a servir esos puntos. Les digo así, eh, traten de esforzarse y estudien todo lo que puedan, ¿verdad? Hagan bien la última tarea, etcétera. Así que nos vemos mañana, pues, y despedimos mañana el curso con las exposiciones. Tengan una feliz noche, por favor, 15 minutos
la exposición, 5 o 6 diapositivas y así bien explicaditas, una cada uno, ¿verdad? Y así logramos salir temprano, que somos 9 grupos. Si nos pasamos y no estamos listos, se nos va a alargar la cosa mañana. Entonces,